El presidente Enrique Peña Nieto recorre las zonas devastadas por Earl. Que sepan que no están solos y que cuentan con todo el apoyo y el respaldo. Se eleva a 49 el número de muertos, hay 35 desaparecidos. Instalan comité de evaluación de daños para dar paso a la ayuda. Ya hay recursos y primeras acciones, de entrada 8 millones de pesos del programa de empleo temporal. La CEPA lista operativo para reconstruir escuelas. El nuevo modelo educativo ayudará a superar la pobreza, asegura el secretario Aurelio Nuño. Lograr que la educación sea un motor de cambio social. Empresarios piden solucionar el conflicto magisterial por la vía del diálogo. Gobernación y líderes campesinos acuerdan mesas de trabajo para dar solución a sus demandas. Vinculan a proceso al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Miguel Ángel Yunes comparece ante la Fiscalía de Veracruz para hacerle frente a las acusaciones de corrupción en su contra. Dilma Rousseff a un paso de ser destituida. Estudiantes del Politécnico diseñan aplicación para ayudar a niños con síndrome de Down. Michael Phelps hace historia. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Hoy es miércoles, saludo con mucho gusto como cada mañana a Omar Cepeda. Omar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Pati, llegamos a la mitad del semana y es un gusto saludarlos a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Saludo también con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas y por supuesto nos permite comunicarnos con ustedes. Acompáñenos durante esta hora y media. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. El presidente Enrique Peña Nieto recorrió las zonas afectadas por la tormenta tropical Earl en Huauchinango, en Puebla. En la zona devastada por la naturaleza, el presidente sintió en carne propia el dolor de la gente que perdió a un ser querido o parte de su patrimonio. Por eso venimos aquí, para apoyarles a toda la gente con la reconstrucción de sus viviendas. Es que me sacaron del lodo. ¿Y quedaste en el lodo? ¿Y tus papás? Mi papá se fue con mi mamá al hospital. Al hospital. ¿Están estables? Sí. ¿Papás? Ya lo revisaron. Ajá, él está bien. Lo que pasa es que sus papás están en el hospital. ¿Pero estás aquí atendido? Sí. En tanto las cosas regresan a la normalidad. Todos aquellos que perdieron su vivienda, su casa, estamos aquí haciendo ya la cuantificación para que puedan recuperar. Y esperamos que ahorita la gente que en realidad lo necesite, que están ahí adentro, ¿Qué es lo importante? la gente que en realidad lo necesite es la que los apoye. Es lo importante, la que realmente resultó afectada. Así es. En uno de los albergues, el presidente instruyó a sus colaboradores a atender la emergencia e iniciar de inmediato las labores de reconstrucción. La indicación es básicamente de poder acelerar este proceso de reconstrucción. Siempre representa un gran reto. De inmediato nosotros poder emprender las labores de apoyo. En cada encuentro con los damnificados, el presidente externó sus condolencias por las personas que perdieron la vida. El que sepan que no están solos, que no están ni abandonados y que cuentan con todo el apoyo y el respaldo. Lo que vamos a emprender de inmediato es hacer un balance de cuántas fueron las viviendas afectadas, muchas se perdieron. Informó que en un primer reporte son 300 viviendas afectadas, derrumbadas y otras con riesgo latente de venirse abajo por otros deslaves. Mi llamado para con ustedes es no regresen, atiendan el llamado de alerta y el llamado y sobre todo la observación que les dé la Autoridad de Protección Civil. Si estas viviendas están por derruirse, créanme que estarán en evaluación para que podamos emprender la reconstrucción. En esta gira de trabajo el presidente estuvo acompañado por los titulares de Gobernación, Marina, Defensa, Desarrollo Social, SEDATU, Salud, Protección Civil, el Comisionado Nacional de Seguridad y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Para México al Día, Gustavo Castillo. En este mismo contexto, aumentó a 49 el número de muertos por el paso de Earl, así lo confirmó el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente. Advirtió que aún hay zonas de riesgo en la Sierra de Puebla. En
el recorrido que acabamos de hacer hace unos minutos, todavía veo algunas laderas en riesgo, que aun si lloviendo, sin lluvia, podrían tener riesgos. Entonces estamos preparando comités de trabajo con los alcaldes para que visiten estas zonas y le pidan a la población se retire de esa zona. También dijo que hay 35 personas desaparecidas. La cifra oficial que tenemos identificada por la Procuraduría del Estado son 35 hasta el momento. Mientras tanto, ya se hizo la declaratoria de desastre natural en 29 municipios de Puebla. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, dio a conocer que se instalaron los comités de evaluación de daños para dar paso a la entrega de ayuda. Informó que se van a destinar 8 millones de pesos del programa de empleo temporal inmediato para la población afectada. Tuvimos la oportunidad de instalar el comité de evaluación de daños, lo presidió y se le dio el primer reporte al presidente Peña Nieto. Al amparo de ese trabajo o en ese espacio tuvimos la oportunidad de revisar tanto los trabajos que hicieron para encarar la emergencia como los que tendremos que hacer para encabezar la reconstrucción. Se comprendió ya hay recursos y primeras acciones, de entrada 8 millones de pesos del programa de empleo temporal. Explicó cómo se está haciendo frente a esta tragedia y de los sectores donde se van a enfocar las labores de reconstrucción. Se le reportaron al presidente los trabajos que se hicieron con cargo a la emergencia y los trabajos y la forma que vamos a coordinar para enfrentar los retos de la reconstrucción que implicarán acciones de vivienda, acciones de infraestructura carretera, de puentes, acciones de empleo temporal, acciones también que permitan apoyar la recuperación del sector agropecuario en los 29 municipios en donde vieron afectaciones. Justamente ahí en Huauchinango, Puebla, la Marina Armada de México activó el Plan Marina para apoyar a la población afectada por las lluvias y deslaves que dejó la tormenta tropical Earl. La ayuda contempla la reubicación de los pobladores en albergues, acciones de búsqueda y rescate, remoción de escombros, así como la distribución de víveres en los distintos refugios instalados. En la zona trabajan en coordinación la Sedena, la Sedatu, Policía Federal y Estatal, así como bomberos y personal naval. También la Secretaría de Educación Pública desplegó un operativo para reconstruir las escuelas que resultaron dañadas por Earl. En Puebla se registraron 8 planteles afectados, en Veracruz también 8. La SEP espera que las reparaciones queden listas antes de que inicie este ciclo escolar 2016-2017. Justamente nos enlazamos hasta Puebla con Sharon Ramos, ella es corresponsal de la red de radiodifusoras y televisoras públicas y culturales de México para que nos dé los últimos detalles, lo que está viviendo en esta mañana de miércoles. Muy buenos días, gracias Sharon por estar con nosotros nuevamente. Gracias, muy buenos días. Así es, como ya lo escuchábamos, 29 municipios de Puebla recibieron la declaratoria de desastre natural tras el paso de la tormenta tropical Earl. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador Rafael Moreno Valle recorrieron la zona afectada por las lluvias en la región de Huauchinango. De esta manera termina la etapa de emergencia e inicia la etapa de recuperación. El titular de Sedesol señaló que el gobierno federal destinará de manera inmediata 8 millones de pesos con el objetivo de dar empleo temporal en Huauchinango, recursos que serán entregados inmediatamente. Por otra parte, aunque continúa la lluvia, pero en menor proporción, se logró llevar víveres hasta el municipio de Tlaola. Cabe mencionar que el número de víctimas aumentó a 36, aunque ya se llevaron a cabo los primeros funerales. Finalmente, en apoyo al sector agropecuario, el gobierno estatal entregará recursos del seguro contratado y confirmó la llegada de 20 millones de pesos de la aseguradora para entregarlo a los campesinos. Hasta el momento, pues continúan ya las labores de limpieza. Ya la lluvia dio tregua, ya no está lloviendo tanto, sin embargo, pues continúa todavía el panorama de desolación aquí en Huauchinango. Sharon, qué gusto saludarte, muy buenos días. Las autoridades de la Secretaría de Gobernación de Prevención de Situaciones Difíciles dio a conocer que 35 personas en este momento continúan desaparecidas en Puebla. ¿En qué puntos del estado podrían estar estas personas desaparecidas? ¿En qué región de Puebla? Sí, podrían estar en la montaña de la zona serrana, en Huauchinango y en Tlaola, que fueron los municipios que se vieron mayormente afectados. Ahí es donde todavía continúa la remoción de escombro, de lodo. Sin embargo,
con exactitud, pues no se sabe pues dónde podrían ubicarse, porque el lodo pues finalmente se llevó a estas personas, así es que son 35 todavía los que se continúan buscando, es en la zona serrana, en la montaña de la Sierra de Puebla. Sharon, justamente una de las recomendaciones que hizo el presidente y por supuesto la Dirección de Protección Civil Federal, pues recomendaron que sin dudarlo acudan a estos albergues, a los albergues que se han instalado. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué cabeceras municipales se encuentran esos albergues? Sí, los albergues se encuentran 5 en Huachinango y hay 3 más en Tlaola y en Jicotepec. Es importante lo que mencionaba el presidente, hasta el momento se contabilizan 300 viviendas ya sea destruidas, dañadas o en malas condiciones. Sin embargo, también continúa pues la revisión de las estructuras en diversas viviendas de estos municipios, y sí es importante ese llamado, porque de regresar pues estarían en un peligro latente. Así es, Sharon Ramos, muchas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente de lo que se dé a conocer en las próximas horas sobre las labores de rescate allá en Puebla. Muy buenos días desde la Ciudad de México. Y efectivamente hay que estar muy atentos a lo que emitan las autoridades de protección civil en cada uno de los municipios donde está lloviendo y ha llovido con mucha fuerza en los últimos días. Bueno, y de Puebla nos vamos hasta Veracruz. Ahí está mi compañero Antonio Luna, corresponsal también de esta red. Antonio, para que nos des el recuento, el panorama de lo que se está viviendo en el estado de Veracruz tras el paso de ER. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, como bien se había estado informando, ya se definieron, fueron 13 los muertos que se dio a consecuencia del paso del huracán Her. Así, en este día se observa gran actividad colectiva, sobre todo en las márgenes de los ríos Papaloapan, Tonalá y región de los Tuxtlas, esto sobre un canal de baja presión que está afectando al sureste del Golfo de México. La nubosidad continúa desplazándose hacia la zona costera central, por lo que el potencial de lluvias y chubascos es importante aquí en territorio estatal. Lo mismo ocurre en la región del norte, en la zona de Tamaulipas, se observa nubosidad dispersa, lo que favorecerá lluvias continuas y sobre todo está marcando prácticamente la alerta por parte de la Secretaría de Protección Civil, debido a que existen las condiciones necesarias para que los deslaves continúen en territorio veracruzano. Ya se están solicitando declaratoria de emergencia para 95 municipios del territorio estatal, lo cual habla de las afectaciones que se dejaron al paso de este ciclón que forma parte de esta, pues prácticamente ya pronóstico que se tenía del paso de diferentes huracanes o ciclones y tormentas tropicales que se realizarían o que ingresarían por el Golfo de México. Las afectaciones hasta el momento se llevan cuantificadas, sí, de gravedad en 49 municipios en lo que se refiere a la infraestructura. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas estaba ya anunciando hoy prácticamente en la mañana o madrugada de hoy afectaciones en 49 municipios veracruzanos, daños en carreteras y puentes ocasionados por el paso de tormenta tropical. Se siguen recibiendo reportes de afectaciones en monitoreo permanente. Están coordinados la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobierno o de Gobernación de la Ciudad de México y Protección Civil del Estado. Así es. Forma parte del trabajo conjunto. Ya hablábamos ayer de que la Cedesol también estaba integrando con jornadas de trabajo para los damnificados, aplicarles algún recurso para que pudieran restablecer, ya prácticamente en esa etapa estamos, en restablecer las condiciones de las comunidades que fueron afectadas. Hoy se estará celebrando ya muy tarde noche una reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, precisamente no solo para hacer los daños o el recuento de daños, sino para ver cuáles son las acciones inmediatas que tendría que aplicarse en forma coordinada el gobierno federal, el gobierno estatal y recursos del municipio, o la generación de empleos temporales que estarían generándose aquí en el territorio estatal para que se dé el restablecimiento inmediato al menos de las zonas afectadas. Son cerca de 69 municipios también que están ya considerados como afectaciones en viviendas, y bueno, pues poco a poco tendremos que seguir en el día a día aquí en territorio estatal las condiciones de hoy, lluvia.
Antonio, en Veracruz se planean 35 personas que siguen desaparecidas. ¿Cómo estamos en este sentido ahí en Puebla? Perdón, en Veracruz, ¿cómo están las cosas ahí en Veracruz? En Puebla se tienen 35 personas desaparecidas. ¿Cómo están las cosas en este sentido ahí en Veracruz? Sobre todo en la zona serrana, se hablan de 2, 3 personas que están aún desaparecidas. Lo que no se les ubica porque muchas personas fueron trasladadas a los albergues y ahí se han mantenido, no han salido de los mismos porque las condiciones o las autoridades no los han permitido en virtud del riesgo potencial que existe de más deslaves. Claro. Se estuvo trabajando ayer en Guayacocotla por parte de las delegaciones federales en Veracruz y estaban marcando incluso la posibilidad o riesgo potencial de que se tenga que postergar una semana más para el reinicio de trabajos por la saturación que hay en laderas y en zona montañosa o en cerros y que podría ser un factor de riesgo para los habitantes. Eso habla también de que han quedado solo en rumores, no ha sido nada oficial porque no hay denuncias, no hay ante el Ministerio Público por esas desapariciones que se han hecho mención. Todo ha quedado en rumores y por fortuna, contrario al estado de Puebla, en donde sí hay desaparecidos bien confirmados, aquí en el estado de Veracruz, por fortuna no tenemos esa situación bien confirmada. Tenemos solamente algunos rumores, algunas personas que se dicen, no, lo vimos aquí, pero de momento lo perdimos, pero hasta ahí. Y por fortuna muchos han sido encontrados, sí, que habían sido declarados en un inicio, pero en los albergues, unos, otros en los hospitales, y bueno, poco a poco vamos saliendo. Muy bien, Antonio Luna, gracias, un abrazo solidario desde la Ciudad de México. Nos vemos pronto, gracias. Buenos días, hasta luego. En este mismo contexto, el Papa Francisco envió condolencias a los familiares de las víctimas de la tormenta tropical Earl. En un mensaje dirigido a la conferencia del Episcopado Mexicano, expresó su afecto y cercanía con nuestro país y ofreció sus oraciones por los fallecidos. También pidió a Dios sostener el ánimo de las autoridades y despertar la solidaridad en todos. Al reunirse con senadores como parte de los foros de análisis para crear el nuevo modelo educativo, el secretario Aurelio Nuño resaltó que gracias a este nuevo modelo la población podrá superar la pobreza, pero sobre todo la desigualdad. Lograr que la educación sea un motor de cambio social. Cómo romper con un cinturón de pobreza de niños y de jóvenes que vienen de familias que no han tenido oportunidades, pues solamente a través de un modelo educativo y de un proceso educativo que les permita tener las herramientas para superar las condiciones en las que nacieron. No es una utopía ni es un exceso de ambición, sino una obligación plantearle al país el mejor modelo educativo para poder enfrentar el siglo XXI. También reiteró que los maestros serán tomados en cuenta en la formación del nuevo modelo. Dijo que hasta el momento no hay acuerdo con la CENTE y lamentó que la disidencia magisterial se haya autoexcluido de este proceso. Por primera vez, esto también será consultado y escucharemos su opinión de los maestros y de las escuelas del país. Ahora que los maestros regresen a clases en el seno de los consejos técnicos escolares, que como ustedes saben es el consejo en donde se reúne el director y los maestros de la escuela, van a tener estos materiales, los van a analizar, nosotros les vamos a hacer llegar un conjunto de cuestionarios para que nos puedan responder y contestar cuál es su opinión sobre este proceso y sobre este modelo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó un foro alterno para la construcción de un proyecto de educación. Participaron cerca de 50 expositores entre académicos, padres de familia, integrantes del magisterio disidente. En este foro, la Comisión Nacional de Mediación propuso un decálogo para tener un modelo educativo basado en la práctica y la ética, con valores como la solidaridad e inclusión que promueva el pensamiento crítico y humanista. Abre a esta nueva etapa por la construcción del proyecto de educación democrática.
Será fruto de estos foros, porque esto no acaba aquí, este foro en su riqueza no es un evento, es impulso de un proceso e irá generando otros frutos, entre ellos la revisión del actual marco legal y las definiciones sustantivas sobre el modelo educativo. Este foro y ustedes tendrán la fuerza para fortalecer y orientar el acuerdo político al que esperamos pronto pueda llegar la mesa de diálogo y negociación con el gobierno federal. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con representantes de las diversas cámaras empresariales del país. Dialogaron sobre las afectaciones económicas en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero por los bloqueos y manifestaciones de la CENTE. Los empresarios hicieron un llamado a resolver el conflicto magisterial de manera pacífica, sobre todo por la vía del diálogo. Nuestro llamado al señor secretario es sí, efectivamente confiamos en nuestras instituciones, entendemos que la mejor vía es el diálogo, han pasado ya 90 días, es importante que lleguen a las resoluciones que sean necesarias, pero sobre todo que se restablezca la vida económica normal, natural, que se da en todo el país y que se tiene que dar ahí, en los 4 estados. Lo único que sí le damos es el grado de urgencia, que tiene que resolverse pronto. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, habló sobre la necesidad de encontrar alternativas para reactivar la economía de los estados afectados. Muchos empresarios, estos de los que hablamos, en el estado de Oaxaca en particular y en Chiapas en particular, donde ha habido más conflicto, no han tenido actividad económica y a la hora de hacer sus declaraciones, pues declararon o pérdidas o en cero, no podrán reportar cero pago de impuestos. Esperemos que se pueda resolver una reactivación económica. Justamente el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, informó que Oaxaca y Chiapas son los estados más afectados en esta temporada vacacional por los bloqueos de la CENTE. En el caso de la ciudad de Oaxaca, las cifras que yo tengo recientemente es que ha caído incluso a 28 puntos con respecto al año pasado. O sea, la ocupación sí ha caído fuerte ahí. Yo sé que lugares, por ejemplo, como San Cristóbal, también tienen problemas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también se reunió con líderes de organizaciones campesinas agrupadas en el Frente Auténtico del Campo. Acordaron instalar mesas de trabajo con diversas dependencias del gobierno federal para dar respuesta a sus peticiones. Esta madrugada, los campesinos levantaron el plantón que tenían sobre Bucareli desde el lunes pasado. Mientras tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, igual de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, informó que fueron 65 las personas que requirieron atención médica en la Ciudad de México tras resultar heridas durante los enfrentamientos de Nochixtlán, Oaxaca. Hasta el momento 65 personas, 15 de ellas con herida de bala. La primera extracción de bala se realizó el viernes con la participación, bueno, naturalmente de los especialistas de salud. Está muy bien el paciente y la cadena de custodia de ese proyectil, a partir de lo que convenimos también en el grupo de trabajo, se hizo con la participación de la CNDH y la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca. También dijo que otras 120 personas fueron atendidas allá en Nochixtlán. Agregó que el próximo viernes estará de nueva cuenta en esa región del país para avanzar en los temas sociales y de infraestructura. Funcionarios federales acudieron al Senado para explicar por qué subió la luz y las gasolinas. Agosto inició con alzas en los precios de los combustibles y de la energía eléctrica. Porque los mexicanos merecen contar con información y con una explicación. Debemos ser sensibles, como ya lo dijimos, representa un golpe para las familias mexicanas y a toda la cadena productiva. Al comparecer ante la Comisión Permanente del Senado, Miguel Meshmacher, subsecretario de Hacienda, señaló que esta alza responde al incremento de los precios de referencia internacional y no a fines recaudatorios. El Estado pues básicamente podía fijar de manera discrecional cuáles eran los precios de los combustibles. La lógica es que pasemos a un mercado de competencia donde los precios terminen determinados por oferta y demanda.
El director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, reconoció que Pemex aún tiene retos por delante. Sin lugar a dudas, seguiremos redoblando esfuerzos y utilizando todas las figuras de la reforma energética para poder brindarle a México las mejores condiciones en los mercados de hidrocarburos que el país se merece y los consumidores van a tener. En su oportunidad, Jaime Francisco Hernández, director de la CFE, aseguró que México tiene las tarifas eléctricas industriales más bajas en comparación a la mayoría de los estados de la Unión Americana. Asimismo, señaló que el alza en las tarifas eléctricas no afecta el bolsillo de las familias mexicanas. El 90% de nuestros clientes, que son los usuarios domésticos de bajo consumo, no hay afectación. Este es el segundo año consecutivo en que las tarifas para este segmento de nuestros clientes bajan un 2% por año. En tanto, Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, aseguró que con la reforma energética, a pesar de la caída en los precios del crudo, hay empresas petroleras de todo el mundo interesadas en invertir en nuestro país. Y para ello, se creó un sistema licitatorio transparente y robusto. Mediante un sistema de pesos y contrapesos que representa cero discrecionalidad en la asignación de estos contratos y que garantiza que se otorgan a aquella empresa que ofrezca la mejor oferta económica a la nación mexicana y la mayor inversión en el país. Con información de Flor Hurtado, México al día. Un juez vinculó a proceso al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por ejercicio indebido de funciones. Esto después de que Medina acudió a comparecer en el Palacio de Justicia de Monterrey, donde negó todas las acusaciones. Los cargos por peculado y daño al patrimonio estatal fueron desechados por considerar que las pruebas son insuficientes. El exgobernador está acusado de otorgar estímulos presuntamente ilegales a la empresa Kia Motors por un monto superior a los 3.600 millones de pesos. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, asistió también a comparecer ante la Fiscalía General del Estado por la denuncia que levantó en su contra el actual gobernador Javier Duarte. Yunes está acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Al término de su comparecencia, esto fue lo que dijo. La Fiscalía General del Estado es un brazo de la corrupción, no un brazo de la justicia. La Fiscalía General del Estado no se dedica a perseguir corruptos, se dedica a perseguir a quienes denunciamos a los corruptos. Es momento de ir a nuestro primer resumen. El presidente Enrique Peña Nieto recorre las zonas afectadas por Earl. Por eso venimos aquí, para apoyarles a toda la gente con la reconstrucción de sus vidas. Ya suman 49 los muertos y 35 los desaparecidos. La SEP inicia la reconstrucción de las escuelas afectadas. El secretario Aurelio Nuño presentó a legisladores los beneficios del nuevo modelo educativo. Lograr que la educación sea un motor de cambio social. Cómo romper con un cinturón de pobreza. También en el Senado, autoridades federales explican por qué aumentó el precio de combustible y la luz. El gobierno velará por los derechos de los indígenas. En España, el Partido Popular y Ciudadanos buscan consenso para formar gobierno. Real Madrid, campeón de la Supercopa de España. La presidencia de la República desmintió al diario británico The Guardian, el cual publicó que la primera dama de México, la señora Angélica Rivera de Peña, es dueña de un departamento en Miami, en un edificio propiedad de un contratista potencial del gobierno, Ricardo Pierdant. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, aclaró que la misma primera dama hizo público que en 2005 adquirió una propiedad distinta a la que refiere la nota en el mismo edificio. Afirmó que The Guardian no ofrece un solo dato, documento o declaración que sustente lo que publicó, la información que publicó. Dijo que es una especulación dolosa a todas luces y lamentó que este periódico oriente a sus reporteros a predecir el futuro más que a confirmar la veracidad de su información.
Vámonos hasta Brasil. No todo es pues esta justa deportiva. Y es que ahí el Senado aprobó el juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Votaron sí 59. Votaron no 21. Ninguna abstención. Estos fueron algunos de los argumentos que los legisladores ofrecieron para apoyar la destitución de Dilma. Lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer en las siguientes etapas es defender la democracia. Nadie puede cometer crímenes impunemente. La sanción está prevista en la Constitución. Yo voto sí por destruir a la presidenta de la República. Por supuesto, así respondieron los legisladores del partido del gobierno. Un tercio de los senadores aquí presentes están involucrados en algún crimen y quieren remover a un presidente que no cometió crimen alguno. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues el juicio continuará a finales de agosto y durará entre 3 y 5 días. Para destituir a Rousseff se necesita mayoría calificada, es decir, que 54 de los 81 senadores voten a favor. La presidenta es acusada de manipular el presupuesto sin la aprobación del Congreso. Vicente Fox comparó a Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump y los llamó bocones y falsos profetas. Al presidente de Morena lo calificó así por decir que va a resolver el conflicto magisterial en un día y el candidato republicano por mentir sobre diferentes temas como que los mexicanos le roban el empleo a los estadounidenses. Trump dijo Fox, es como el burro que tocó la flauta porque no sabe tocar otra cosa, por lo que va a perder la elección presidencial. A Fox se le olvidó seguramente la anécdota aquella de él mismo cuando dijo que arreglaba el asunto en ese entonces conflicto que había en Chiapas en cuestión de segundos. En más información sobre las campañas políticas de Estados Unidos, en un mitin en Carolina del Norte, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que solo los defensores de armas podrían detener a su rival Hillary Clinton y a los jueces de la Suprema Corte que buscan abolir el derecho a la aportación de armas. Hillary quiere básicamente abolir la segunda enmienda. Por cierto, si ella llega a elegir a los jueces del Tribunal Supremo, no hay nada que ustedes puedan hacer. Aunque con la segunda enmienda puede que haya una solución, no lo sé. Otra barbaridad más de Donald Trump. Del lado demócrata, Hillary Clinton fue demandada por negligencia y difamación por familiares de muertos en Benghazi. Aseguran que el mal uso de su correo personal cuando era jefa del Departamento de Estado puso en peligro al consulado en Libia y facilitó el ataque de yihadistas en el 2012. Vámonos hasta Europa. Ya en España, Mariano Rajoy, presidente en funciones, someterá a votación del Comité Ejecutivo del Partido Popular las 6 condiciones que puso ayer Albert Rivera del Partido Ciudadanos para apoyarlo en el debate de investidura. Y debo decir que el señor Rajoy, que ha visto esas condiciones, me ha pedido poder someter a votación de su Ejecutiva Nacional en los próximos días esas condiciones de Ciudadanos. De ser aprobadas, el Partido Popular necesitaría 7 votos más para obtener la mayoría absoluta en el Congreso, condición necesaria para formar gobierno. Entre las condiciones que exige Rivera se encuentran permitir solo una reelección y establecer una comisión en el Congreso para investigar el caso de financiamiento ilegal al PP, mejor conocido como el caso Bárcenas. Rusia y Turquía normalizan relaciones tras 10 meses de aislamiento diplomático. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunieron en San Petersburgo. Ahí pusieron fin al conflicto provocado en noviembre por el derribo de un avión caza ruso por la Armada turca. Ambos prometieron reconstruir la cooperación económica y hablaron también de la guerra civil que se está viviendo en Siria. Su visita el día de hoy, a pesar de la difícil situación política en Turquía, muestra que todos queremos reanudar el diálogo, incluyendo el restablecimiento de las relaciones comerciales, económicas y la cooperación en la lucha contra el terrorismo. La relación entre Turquía y Rusia no solo es importante de manera bilateral, nuestra cooperación es también muy importante para la paz regional y mundial, la estabilidad y la riqueza. En una lamentable noticia, en Irak por lo menos 11 bebés murieron como consecuencia de un incendio que se registró en el área de maternidad de un hospital de la capital allí en Bagdad. De
De acuerdo con las investigaciones, el origen del siniestro fue un cortocircuito. 7 bebés y 29 mujeres más pudieron ser desalojadas del lugar. Las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente. Nos vamos a enlazar con Marta Cecilia Caro Luján de Express Logistics, que desarrolla e implementa la logística inversa en productos del sector agroindustrial distribuido en Chihuahua. Marta, qué gusto saludarte, muy buenos días. Explícanos, por favor, tu proyecto. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues contenta de saludarte, Marta. Antes un abrazo hasta Chihuahua. Igualmente desde acá de la capital de Chihuahua con un calor, ¿verdad? Pero sí, nos imaginamos. Marta, platícanos, ¿en qué consiste tu proyecto Express Logistics? Mi proyecto, que bajé con el recurso del INADEM del 1.7, es desarrollo e implementación de la logística de productos del sector agroindustrial en el área de logística inversa. Yo tengo una empresa de logística inversa desde hace de logística aquí en la ciudad de Chihuahua desde hace 6 años. Inicié desde cero, a pesar de ser un ramo de hombres, ¿verdad? He ido creciendo. A lo largo de 6 años empecé en una bodega de 200 metros. Ahorita puedo decir que ya tengo una bodega cross-dock de 5 rampas, 2,000 metros. Tengo clientes grandes del mercado mexicano en área de alimentos, tanto locales como de la Ciudad de México. Tenemos un circuito logístico de San Luis Potosí a Chihuahua, y el desarrollo de esa implementación me ha permitido que mi empresa crezca en un 80% más desde que bajé este recurso del INADEM. Vamos hacia adelante, estamos generando empleos, gracias a Dios. Tengo 3 hijos varones, soy egresada aquí del Tecnológico de Chihuahua y afortunadamente estoy sembrando la semillita del emprendedor en mis 3 hijos, ¿verdad? Claro, eso es muy interesante. Marta, déjame preguntarte algo que dijiste, me pareció muy interesante, que iniciaste un proyecto que originalmente o normalmente es pues creado por hombres. ¿Qué te motivó desde la perspectiva empresarial, innovación, emprendurismo? ¿Qué te motivó a hacer esta empresa? Pues yo creo que cuando te sacan de tu zona de confort, ¿verdad? Cuando tienes que emprender. Yo siempre había emprendido negocios chiquitos, había sido gerente en un centro de distribución de una marca, no sé si la puedo decir, ¿verdad? Aquí en Chihuahua. Ellos en el 2010 cierran por cuestión de la inseguridad. Yo no puedo irme a México o crecer con ellos a nivel dirección, porque tengo 3 hijos en Chihuahua y mi marido, una familia, mis hermanos, ya no puedo moverme. Entonces, buscando ya ellos también una solución a la logística y a un OPL, yo decido emprender de cero con la liquidación de mi empresa, de esos 17 años en esa empresa, y me aviento rentando desde un escritorio, montacargas, oficina chiquita, todo, y al plazo de 6 meses ya tenía mis camioncitos. Fui creciendo poco a poco. Afortunadamente me acerqué a las cámaras, me acerqué a Canacintra, luego me empecé a preparar, entré a cursos de emprendimiento y me empecé a integrar a un grupo de señoras. Iniciamos con 20 en Canacintra, de mujeres empresarias. Hoy parte del comité 2 años y acabamos con 180. Somos ahorita 180 empresarias. Entonces me sirvió mucho porque fui aprendiendo, me fui preparando y fui abriendo más oportunidades. O sea, y el INADEM me apoyó desde un inicio. He bajado varios recursos pequeños, ¿verdad?, de oficinas y todo. Ya el último fue para ya implementar los racks, montacarga, un software, manuales, y va hacia... Es chiquita la empresa, pero vamos creciendo rápido. Bueno, pero están creciendo de una manera importante. Marta Cecilia, nos da de verdad mucho gusto escuchar tu testimonio, porque sabemos que hoy más que nunca hay posibilidades de poder emprender en este país, y sobre todo de arriesgarte, en el caso tuyo como mujer, a pues meterte en un sector manejado principalmente por hombres.
Sí, fíjate, es difícil, no es fácil, es difícil demostrar porque tienes que demostrar el doble. Pero yo creo que trabajar honestamente y dando, y sobre todo preparándote para ver qué quiere tu cliente. Mi cliente necesitaba y yo, pues ahora le ofrezco, y ahora esto, tan es así que él ya compró otra marca y yo estoy ahorita abriendo bodegas de Cross Dog para esa otra marca en Juárez, Ciudad Obregón, nos vamos a Mexicali, y en esto estoy involucrando equipo, estoy dando trabajo al área de logística que apenas establece escuela, una universidad aquí en Chihuahua. Estoy agarrando jóvenes para irlos haciendo que vayan aprendiendo lo que es la logística real. Entonces ahorita estoy con la UTECH dando empleo a jóvenes que están recién egresados en un mundo muy difícil porque no todo el mundo los contrata. Entonces ahí vamos, la empresa la va creciendo y afortunadamente, pues para que recibas el apoyo de INADEM tienes que tener todos tus impuestos, todo bien. Entonces vamos bien, gracias a Dios, vamos bien. Muy bien, Marta Cecilia, nuestra emprendedora del día, gracias por estar con nosotros en México al Día. Éxito, felicidades y un ejemplo a seguir sin duda alguna. Un fuerte abrazo hasta Chihuahua, gracias. Gracias, buen día. Bye. Y de un caso de éxito nos vamos a otro caso de éxito. Y es que el crecimiento económico en Querétaro es el más alto en todo el país en las 2 décadas más recientes. Pero ¿usted sabe a qué se debe? Bueno, pues justamente a la presencia de centros de investigación como el CIMBESTAF. En Querétaro, la ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental en los sectores productivos. De hecho, el 50% de su economía se sostiene del sector industrial. Por un lado, la industria aeronáutica, por otro lado, la industria automotriz y finalmente tenemos un fuerte crecimiento en la industria electrónica. Resulta que en estas 3 grandes industrias, el CIMBESTAF tiene mucho que aportar, precisamente por la especialidad de esta unidad que es Ciencia e Ingeniería de Materiales. Con apenas 2 millones de habitantes, el Estado ha logrado consolidar su economía y atraer inversión extranjera. Una de las principales razones es la especialización del capital humano. Un ejemplo de ello es el trabajo que se realiza en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. El crecimiento económico de Querétaro es el más alto de todo el país. Y en buena medida esto se debe a la presencia de centros de investigación como el CIMBESTAF. Sin duda, la presencia del CIMBESTAF pues, ha puesto su contribución para que el Estado de Querétaro creciera de manera económica durante las últimas 2 décadas. A 16 años de su creación, el CIMBESTAF Unidad Querétaro ha logrado fusionar innovación, tecnología e investigación al servicio del sector productivo, lo que impulsa el desarrollo en la región del Bajío. Todo el sector aeronáutico que se ha establecido pues, ha ido mucho de la mano en el sentido de la conformación, la preparación de lo que son los materiales compuestos a partir de fibra de carbono. Por ejemplo, requiere de materiales novedosos, nuevos materiales que presenten características ventajosas para las aeronaves, particularmente en los motores, los álabes de las turbinas, en los motores de avión. Es muy importante el tipo de materiales que se usan en estos álabes y precisamente aquí en el CIMBESTAF pues hemos estado desarrollando investigación encaminada para el mejoramiento de estas partes de las aeronaves. Estudiar la mecánica de los materiales, analizar la estructura atómica y molecular de la materia, así como observar las propiedades o la termodinámica, son algunas de las asignaturas en la maestría y el doctorado en materiales que aquí se imparte. Actualmente estamos desarrollando la línea de investigación de células solares orgánicas, que sería una nueva área dentro del CIMBESTAF. Tratamos de estudiar los materiales para acoplarlos de una manera adecuada. Nos pueden servir para algunas aplicaciones. Por ejemplo, son materiales de vanguardia que nos permiten ser utilizados en aparatos flexibles. La nueva tecnología que se prevé para el futuro, telefonía celular. El CIMBESTAF cuenta con reconocimiento internacional gracias a sus avanzadas investigaciones. En el laboratorio básicamente lo que hacemos es la síntesis de biomateriales para la regeneración de tejido a partir de un biopolímero de amplio uso que se llama quitosan para la regeneración de cartílago en rodilla.
Y es un trabajo en colaboración con el Instituto Nacional de Rehabilitación. La excelencia en investigación y posgrados con los que cuentan 100 estudiantes de doctorado y 80 de maestría son de gran importancia para detectar nuevos materiales que beneficien no solo al estado de Querétaro, sino a México. Para México al Día, Rosalba Aguirre. En el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Afirmó que el compromiso de su gobierno es hacer valer los derechos plasmados en la ley para proteger a este sector importante de mexicanos. El presidente informó de algunos logros dirigidos a los pueblos indígenas, como el escarcelamiento de 4.100 de sus integrantes gracias a la asistencia jurídica que se les ha dado. Y hoy en lo que estamos trabajando es en asegurar que eso no sea letra muerta, sino que esos derechos consagrados en distintos ordenamientos de nuestro país, si fuimos ya capaces de construir una buena legislación, hoy estamos en el reto y en el desafío de ser capaces de hacer que esas leyes sean realidad en nuestra sociedad. En la ceremonia se premió a indígenas destacados, entre ellos a los niños basquetbolistas triquis. El encuentro, por cierto, fue amenizado por la banda de coro de niños mijes de Oaxaca, que interpretaron de una manera magistral el huapango de Moncayo. Precisamente en este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a que se legisle para que los pueblos y comunidades indígenas tengan el derecho a la llamada consulta previa. Esta figura jurídica les daría el derecho de ser partícipes en la toma de decisiones que involucran a su comunidad. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, indicó que actualmente se vulnera constantemente ese derecho cuando, por ejemplo, se otorgan concesiones y permisos a empresas para la explotación de recursos sin tomar en cuenta la opinión de los habitantes de la zona en cuestión. México tiene un compromiso y una deuda con sus pueblos y comunidades indígenas, cuyo cumplimiento necesariamente pasa por el reconocimiento, protección y vigencia de sus derechos, tanto individuales como colectivos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación destacó la necesidad de estrategias y acciones concretas para llevar educación a todas las comunidades indígenas de este país. Al presentar el panorama educativo de la población indígena 2015, se destacó que en este proceso se debe tomar en cuenta el contexto y necesidades específicas de cada comunidad indígena. Se requieren entonces mayores esfuerzos para mejorar la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y adolescentes indígenas, en particular en los aspectos que se refieren a la equidad y a la pertinencia, siendo la pertinencia pues un elemento fundamental. Agregó que el aspecto más urgente por resolver es la desigualdad que hay en el acceso educativo para este sector de la población. La mayoría de las estadísticas e indicadores de esta publicación muestran a la población indígena en desventaja con respecto a la población total, y las brechas son todavía más grandes en el caso de los hablantes de lengua indígena. El Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha el Comité de Derechos Humanos e Igualdad. ¿Ve usted de qué se trata? Con el objetivo de fortalecer la atención médica de calidad y la resolución oportuna de quejas, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó el Comité de Derechos Humanos e Igualdad. Lo conforman autoridades de la Secretaría de Salud, Gobernación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes trabajarán en conjunto para prevenir que existan violaciones a los derechos de derechohabientes y, en caso de que se presenten, se implementen acciones inmediatas de reparación del daño. Hoy, con las acciones implementadas, queremos seguir empoderando al derechohabiente, a la población trabajadora en el ejercicio de sus derechos humanos, abatir las causas que generan insatisfacciones, ser punta de lanza en materia de derechos humanos, género, igualdad y no discriminación. La medida cobra relevancia debido a que el IMSS cuenta con más de 70 millones de derechohabientes y 440,000 empleados.
De acuerdo con datos del mismo instituto, 7 de cada 10 quejas que se presentan están relacionadas con la atención médica, mientras que las restantes tienen que ver con prestaciones económicas. Estamos pasando con este programa que se anuncia el día de hoy, de una actitud reactiva a una visión preventiva en materia de derechos humanos en el Seguro Social. Se trata de enfocar los esfuerzos para evitar violación a los derechos humanos. En lo que va de la administración, el IMSS ha logrado reducir en 18% el número de quejas, a pesar de que la población derechohabiente creció en 18% de 2011 a la fecha. A pesar de ello, aún persisten retos importantes. Es inadmisible hoy en día, cuando el avance tecnológico ha alcanzado niveles inimaginables, hace solo unas cuantas décadas atrás, que aún persistan decesos de mujeres a causa de complicaciones durante el embarazo o al momento del parto, que existan nacimientos en jardines, en los baños o en los pasillos de los nosocomios y que exista desigualdad en la población respecto al acceso de los servicios sanitarios. El Comité de Derechos Humanos e Igualdad ya tuvo su primera sesión de trabajo, donde se estableció como meta reducir en 15% adicional el número de quejas antes de 2018. Con información de Antonio López, México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto visita zonas afectadas por ERR. Por eso venimos aquí, para apoyarles a toda la gente con la reconstrucción. Aumenta a 49 el número de muertos por el paso de ERR. En el recorrido que acabamos de hacer hace unos minutos, todavía veo algunas laderas en riesgo, que aun si lloviendo, sin lluvia, podrían tener riesgos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, explica a legisladores el nuevo modelo educativo. Piden empresarios al gobierno resolver el conflicto magisterial por la vía del diálogo. Es importante que lleguen a las resoluciones que sean necesarias, pero sobre todo que se restablezca la vida económica normal. El Senado en Brasil dio el sí a continuar el proceso de juicio político contra la presidenta separada de sus funciones, Dilma Rousseff. En Río, Michael Phelps gana los 200 metros mariposa, obtiene su medalla de oro número 21 en su carrera. La Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación firmaron un convenio para fortalecer la obligación de igualdad de trato y la no discriminación en la administración pública federal. Hemos llegado a lo largo de los últimos años diversas reformas constitucionales, así como cambios muy importantes en la legislación nacional y a las instituciones enfocadas a prevenir la discriminación y proteger los derechos humanos de los grupos sociales vulnerables. Alexandra Haas, presidenta del CONAPRED, lamentó que la discriminación hacia grupos vulnerables represente barreras para el ingreso, la permanencia y promoción en los centros laborales. Desafortunadamente, el sector público no es la excepción. Entre el 2011 y lo que va del 2016, el CONAPRED ha recibido 710 quejas contra personas servidoras públicas por discriminación en el trabajo. Un ejemplo que les comparto es el caso de una persona con VIH que fue despedida porque se consideraba que ponía en riesgo a sus colegas de trabajo, a pesar de que los estándares internacionales muestran que esto no es cierto. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que luchar contra el sexismo y la violencia machista no solo es un asunto de las mujeres, ya que los hombres también tienen la responsabilidad ineludible para forjar relaciones igualitarias y libres de violencia. En pocas palabras, es una lucha de hombres y mujeres. Por eso, hoy más que nunca, nuestro país requiere que los hombres asumamos la causa de las mujeres y luchemos a la par por la agenda de la igualdad entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre. Ayer lo dejó claro el señor presidente de la República. Yo estoy seguro que ustedes lo ven. Sin duda, cuentan con un aliado en el Ejecutivo Federal, un hombre que yo denominaría, y lo digo a distancia, porque creo que ahí se inscribe él, como se inscribe Pepe Mid y su servidor, como feministas. Trabajamos en favor de las mujeres.
al participar en la clausura del Foro Sociedad y Gobierno Empoderamiento de las Mujeres para la Prevención. Dijo que el género no debe significar diferencia de derechos. Porque todos, absolutamente todos, estamos obligados a decir basta. No más niñas o mujeres agredidas, discriminadas, acosadas, ni violadas y menos, mucho menos, asesinadas. Y a decir sí al respeto, sí a la inclusión, sí a la erradicación de toda forma de violencia y sí a la igualdad de oportunidades. Como siempre, Ana Cristina Olvera nos tiene lo que está moviendo a las redes en todo el mundo. Ana Cristina, muy buenos días, es un placer saludarte este miércoles. Muy buenos días, Omar, Pati, el gusto por supuesto es todo mío de saludarlos esta mañana. Y bueno, muchísimas noticias, como siempre lo hemos estado comentando desde que surgió este fenómeno mundial de Pokémon GO. Han estado circulando en todo el mundo de las diferentes cosas, fenómenos, acontecimientos que está generando. Pero por supuesto el ingenio mexicano, la creatividad y el talento también se hace presentes para hacer uso de esta herramienta que está utilizando Pokémon GO y es por la cual se ha vuelto un fenómeno, que es la realidad aumentada. Impulsados por la necesidad de aportar el bienestar y al avance de los niños que padecen síndrome de Down, específicamente en una etapa de preescolar, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional emplearon la realidad aumentada para la creación de una aplicación educativa que pretende facilitar el aprendizaje de las tareas básicas. Esta aplicación fue diseñada con materiales didácticos y a través de colores, animales y, por ejemplo, de la ropa, ayuda a los niños a comprender temas importantes para su desarrollo como la asociación, la selección, clasificación y la denominación de las cosas. El diseño de esta aplicación se basa principalmente en el método perceptivo discriminatorio, el cual ayuda a los niños con síndrome de Down a desarrollar de una manera más rápida su nivel de percepción, su memoria visual, su retención, orientación, comprensión lingüística, entre varias otras cosas. Por el momento está disponible para tabletas con sistema operativo Android, pero es un excelente ejemplo de cómo se puede utilizar la realidad aumentada de manera constructiva y además por jóvenes creadores mexicanos. Y bueno, los accidentes viales en nuestro país son la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 18 años. Entre el 40 y 60% de los accidentes se relacionan con el consumo de bebidas alcohólicas y aunque otros países no sufren estos porcentajes tan elevados, están contribuyendo para reducir la tasa de víctimas y además mezclando dos de las cosas que más pues son atractivas para los jóvenes: tatuajes y sus dispositivos móviles, sus teléfonos. En días pasados, investigadores de la Universidad de California, ubicada en San Diego, presentaron un dispositivo que calcula el nivel del alcohol en sangre y se trata de un sensor portátil que se adhiere a la piel y que de manera inmediata hace un análisis sanguíneo determinando el nivel de alcohol. Se trata de un tatuaje temporal que está ligado a un smartphone y que a través de Bluetooth envía la información al móvil y se planea que en un futuro no muy lejano el sistema se conecte además con los vehículos inteligentes, el vehículo del propietario en este caso, permitiendo el bloqueo automático en caso de que se exceda el nivel de alcohol permitido en la sangre. Este tipo de inventos pues podrían ayudar a prevenir accidentes de tráfico y se suma al importante movimiento "si tomas, no manejes", así que otra vez ahí la tecnología poniendo un granito de arena para reducir este tipo de situaciones. Y bueno, los aficionados a los videojuegos ahora podrán acompañar nada más y nada menos que al robot Curiosity en su travesía por el planeta Marte. Todo esto obviamente de manera virtual, y es que la NASA celebró el 4º aniversario desde que este robot llegó a Marte con un videojuego en el que los usuarios podrán explorar la superficie de Marte y poner a prueba su paciencia, su agilidad y su equilibrio. De manera divertida y casi involuntaria, los jugadores podrán aprender un poco más sobre las misiones que la NASA está realizando en el planeta rojo. Esta experiencia será colectiva, pues da opción a grupos gracias a las redes sociales, es decir, se puede jugar
con todos sus amigos. Y bueno, imagínense la realidad aumentada en Marte. Pues es solo una probadita de lo que se puede hacer con la tecnología. Vamos a hacer un breve corte aquí en México al Día y regresamos con más. Así es, leer es un placer. Lorena Elizabeth Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy contenta de saludarles a ustedes y a toda la audiencia. Hoy pues ya es miércoles de libros, les cuento que tengo un par de libros de regalo titulados El mensaje del agua de Masamuro Emoto. Son 2 ejemplares cortesía de Editorial Tomo para quien pues tenga interés en estos temas. Emoto fue un muy eminente hombre difusor de que el agua puede curar, un japonés muy reconocido a nivel mundial, y ahí tenemos esos 2 ejemplares. Y les quiero recomendar una novela publicada en español recientemente por Anagrama, muy a propósito, Pati, Omar, de lo que estamos viviendo en estos días, que es el tema de las Olimpiadas. Al menos yo disfruto mucho la gimnasia, y como representante de ciertas generaciones, pues recuerdo, ¿quién no recuerda a aquella famosísima gimnasta Nadia Comaneci, que justamente hace 40 años, en el 76, en los Juegos Olímpicos de Montreal, pues haría historia que aún se recuerda al haber obtenido por primera vez un 10 de calificación, un 10 perfecto. Y pues en estos días que está la gimnasia en las Olimpiadas, veía a esta chica que es la nueva reina de la gimnasia, norteamericana ella, Simone Biles, y les quiero recomendar esta novela titulada La pequeña comunista que no sonreía nunca. Es una novela escrita por la narradora Lola Lafón, les comentaba, publicada por Anagrama, pues con una historia muy dura de lo que hay, quizá, por supuesto es ficción, atrás de los grandes deportistas, como estas mujeres, personas que empiezan prácticamente desde niños, sin una vida, a entrenar durante horas y horas, a dejar de comer lo que los mortales comemos, a exigirle a su cuerpo unos niveles que pareciera que rayan en la demencia. Y la historia de esta mujer, Comaneci, pues primero llena de éxitos en el terreno deportivo, como es descubierta y demás, y luego llena de unos claroscuros terribles al haber sido ella pues el emblema de un régimen comunista, totalitario, terrible, que pues utilizó sus éxitos deportivos y por supuesto a ella como una especie de emblema de ese régimen, y que desde la perspectiva de la autora no sabemos, por supuesto, hasta qué punto la ficción linda ahí con la realidad, aunque ella ha hablado muchas veces de su dura vida, tuvo que huir de su país, de Rumania a Estados Unidos, y cómo la autora logra meterse en el personaje, quizá no en la persona, pero sí en el personaje de Nadia Comaneci, por quienes los lectores, yo que sigo siendo su fanática, pues no podemos sentir más que una absoluta compasión y empatía por todas las vicisitudes y dificultades por las que habría que pasar, ese costo tan terrible de la perfección, de haber sido una de las grandes atletas del siglo XX. Una novela dolorosa, una novela que explora ese mundo oscuro que hay detrás de ese glamour de ganar una medalla de oro en una olimpiada y de ser considerado alguien que es mejor que el promedio del resto de los seres humanos en materia deportiva. Es mi recomendación de este miércoles olímpico, Pati y Omar. Así es, muy ad hoc esta recomendación. Gracias, Lorena Elizabeth, por siempre estar con nosotros y dándonos a conocer lo que está sucediendo en el mundo de la literatura y editorial. Gracias, un fuerte abrazo, que pases una excelente mitad de semana. Igualmente para ustedes, hasta la próxima. Hasta luego. En otros temas, el bolero será postulado como Patrimonio Mundial ante la UNESCO.
se ha olvidado. En la Fonoteca Nacional se presentó el Instituto para la Preservación y Fomento del Bolero en México. El naciente organismo se propone lograr el registro del bolero en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Nos sentimos muy felices de que exista un instituto que esté abocado a uno de los grandes temas, a una de las grandes expresiones musicales en nuestro país, que es el bolero. Vamos a hacer un registro de todos los boleros en todos los idiomas, cómo es el bolero visto desde Europa del Este, desde Asia. Es un proyecto muy ambicioso. Creo que todos estamos dispuestos a acompañar y a nutrir un proyecto que de por sí ya es verdaderamente atractivo. Como patrimonio cultural inmaterial vivo, el bolero es más que un género musical popular. Existe en la medida en que diferentes comunidades se han apropiado de él y sobre todo lo han transmitido a las nuevas generaciones. El bolero surgió en Cuba pero creció en México y se arraigó en otros países de América Latina. En el camino hacia el reconocimiento de la UNESCO, se pondrá en marcha un plan para el rescate, cuidado, reactivación, enseñanza y aprendizaje del bolero. El programa incluye un congreso con las comunidades portadoras del patrimonio, una serie de galas concierto y una exposición en el Museo de Culturas Populares. La exposición es una forma de seguirse relacionando con el bolero y sí una de las intenciones de este proyecto en general es visibilizar a sus portadores. Escucharemos nuevos boleros, es también parte fundamental, no nada más cantar lo que ya se hizo, sino también escuchar las propuestas de amigos como Gil Rivera, como Fato, como Carlos Macías. Los recitales, que estarán dedicados a personajes como Armando Manzanero y Marco Antonio Muñiz, se realizarán del 26 al 28 de agosto en el Teatro Esperanza Iris, con la participación de más de 30 músicos de 10 países. Para México al Día, Rufino Enríquez González. La gala Estrellas del Ballet Elisa Carrillo y sus amigos va a llegar el sábado 13 de agosto a las 7 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. La iniciativa de esta bailarina mexiquense Elisa Carrillo reunirá por quinta ocasión a algunos de los mejores intérpretes de la danza internacional. México es tu museo. Comitán de Domínguez, Chiapas, resguarda un edificio religioso fundado en el siglo XVI por los frailes dominicos. En este convento se firmó el Acta de Independencia de Chiapas, el 28 de agosto de 1821. Durante la época revolucionaria sirvió como cuartel general. El 24 de mayo de 1975 se convirtió en la primera Casa de la Cultura de Chiapas y desde 1997 es el Centro Cultural Rosario Castellanos. Este centro cultural es uno de los principales atractivos turísticos de Comitán por su belleza arquitectónica y murales de artistas plásticos chiapanecos. Vamos ahora al resumen. Aumenta a 49 el número de víctimas mortales por el paso de la tormenta tropical Earth. El presidente Enrique Peña Nieto recorre zonas afectadas. El que sepan que no están solos, que no están ni abandonados. Se instalan los comités de evaluación de daños para dar paso a los apoyos. Ya hay recursos y primeras acciones, de entrada 8 millones de pesos del programa Empleo Temporal. El Papa Francisco envía condolencias a los familiares de las víctimas. Los maestros serán tomados en cuenta en la formación del nuevo modelo educativo, asegura Aurelio Nuño. Por primera vez, esto también será consultado y escucharemos su opinión
de los maestros y de las escuelas del país. Mueren 11 bebés al incendiarse hospital en Bagdad. Continúa la pesadilla mexicana en Brasil. Gracias por estar con nosotros, que pasen un excelente miércoles. Mañana otra cita a las 6:30. Mientras tanto, muchas gracias a Miguel González, a ti, Daniel, Ana Cris, Omar, gracias a usted por su atención. Siempre le voy a recordar que este de verdad es un esfuerzo informativo de televisión educativa. Que tenga usted un excelente día. Hasta luego. Pásenla bien. Esto es México al día.